días, familia y amigos de Watermark. ¿Cómo estamos esta mañana? Qué bien. Oye, mi nombre es Oscar Castillo y si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, tengo el privilegio de ser parte de aquí del equipo pastoral de Watermark y estamos alegres de que nos has confiado esta mañana, este domingo. Verán de que esta semana ha sido muy llena de noticias, tanto noticias mundiales, pero también noticias tanto nacionales, también aquí estatales y también en muchos de sus vidas. Ves que esta semana ha sido una semana para yo mirando y tomando en cuenta todo lo que nos ha presentado aquí en la iglesia como necesidades. Es un tiempo muy difícil. Varios de ustedes hoy están pasando por pruebas muy difíciles. Algunos, ¿verdad? Han tenido que tomar decisiones muy fuertes, pero lo que sabemos que en toda circunstancia el Rey Jesús, Él sigue reinando. Y ves de que, yo miro mis noticias, iba a hacer este ejercicio, qué bien que trabajó mi teléfono, pero cuando miro, yo uso Google News y ahí pasa, por ejemplo, una de las que está ahorita saliendo es Israel está en medio de batallas, está en una guerra, se declaró guerra. Sabemos que no solo familias también israelitas, pero también palestinas han sido afectadas y ahorita está todos estos pleitos que están, esta guerra que se ha desatado en el Medio Oriente, pero verás de que esa no es la única guerra que está ahorita pasando. Sabemos también de la de Rusia y Ucrania, sabemos de también una de que está con el grupo étnico de armenios. Y cuando miramos todo lo que está pasando en el mundo, es como que está sobresaltando, ¿verdad? Tanto en nuestros televisores, en el tiempo de noticias, pero miramos de que hay hasta terremotos. Hubo varios terremotos esta semana, pero uno de los que mató casi 2.500 personas instantáneamente fue uno en Afganistán, y eso fue ayer. Entonces, si tú te dejas ir por las noticias, tanto internacionales, pero nacionales, como sabemos que tenemos varios retos en nuestros países latinoamericanos. Creo que si tuviéramos el tiempo, ¿verdad? Y quizás algunos de nosotros, esa es nuestra vida, nuestros familiares en nuestros países de origen están pasando por situaciones difíciles, ya sea por cosas personales, pero quizás también por gobiernos también que están tomando decisiones o la ausencia de decisiones que están impactando sus vidas. Ahora empiezo de esa manera porque quiero decirte que el evangelio, el mensaje, la historia de Dios que se presenta en la Biblia tiene una aplicación para nosotros hoy y debe informar la manera en cómo interpretamos todos estos eventos. Porque si nosotros nos dejamos ir por las emociones, ¿verdad?, que se nos generan al nosotros leer mala noticia, podemos nosotros perder la noción de que Dios nos ama. Podemos nosotros tomar la decisión de tomar decisiones para tratar de asegurar, por ejemplo, nuestro futuro. Y estamos estresados. Algunos hoy en día están en este salón muy ansiosos por ejemplo, por la economía, por lo que se dice que la economía en noviembre, diciembre, enero se va a desplomar. Si tú te quedas solo enfocado en eso, mirarás de que llegarás a un lugar que no tienes, desesperanzado. Te deprimirás y pasarás triste. O si informas tu vida, informas esos eventos a través de la historia de Dios, de que a su pueblo Él no se olvidará de él, sino que siempre proveerá. Y ves de que esta historia de Dios es una historia que sigue como activa, está siempre. Aún cuando nosotros quizás nos olvidamos o no percibimos, quizás en medio de una situación, la historia de Dios se sigue desenvolviendo tanto internacionalmente, pero también en nuestras familias,
con nuestras amistades, y cada historia, tanto de la humanidad en el pasado, las historias que están pasando hoy en el presente, tanto individualmente pero como colectiva, pero también la historia que está siendo escrita y que se dará a cabo del futuro, toda está basada en el amor de Dios. Y miras de que esto no es sorpresa para Dios. Dios no está en el cielo. No pensé en esa guerra. Oh, qué sorpresa lo que le pasa a fulanita de tal. Oh, qué sorpresa lo que le pasó en tal matrimonio con tal pareja. Dios está en control. Y ves de que hoy seguiremos nuestra serie donde estamos mirando y aprendiendo de la vida de David. Y hoy nosotros tendremos la oportunidad de como zoom in, ¿verdad? De enfocarnos un poco más en específico a una historia que es representante de la historia de Dios que está siendo desenvuelta, se está desenvolviendo hoy en día. Entonces, al nosotros mirar la vida de David, no nos estamos enamorando de otro hombre, otro ser humano imperfecto, sino que estamos viendo a través de su vida, viendo cómo Dios lo guió, Dios permitió, Dios le abrió puertas donde él miraba que habían puertas cerradas. Él es el quien le proveyó en su tiempo de escasez, es el quien le dio un nuevo cántico en momentos difíciles. Y más, David es el autor de este libro llamado Salmos. Y cuando lo lees, miras un hombre que un día está, toda la vida es buena, ¿verdad? Tú miras en la vida de David un hombre que celebró, pero también miras un hombre que también, tanto porque Dios permitió, pero en otras ocasiones por decisiones que él tomó, él está diciéndole: Señor, ¿a dónde estás? No te miro, no te siento ahorita. Entonces algunos le dijeran hoy, si quizás lo diagnosticaran con bipolar, ¿verdad? Pero no, sino que él estaba pasando por la vida y diferentes etapas en su vida estaban dándole a él una oportunidad de experimentar. Vamos a enfocarnos en un momento de la vida de David donde él se recuerda de unas promesas que le dio a su mejor amigo antes que él muriera, falleciera. Y ves de que a través de él recordarse de esas promesas que le hizo, otras personas, su mejor amigo que se llamaba Jonatán, beneficiaron por esas promesas. Hoy estaremos enfocándonos en la vida de Mefiboset. Digan eso 3 veces a la vez. Y vamos a ver cómo este hombre, quien era marginalizado, Dios, a través de David, lo restaura a un lugar de príncipes y un sitio de honor. Y esa es una promesa para nosotros hoy, que aún nosotros siendo pobres, sin poder, aún nosotros siendo aquellos que quizás no sentimos promesas, Dios hoy nos va a recordar: yo estoy contigo, no te he dejado. Yo estoy mirando cada paso y tengo todo bien calculado. No hay nada fuera de mi plan. Yo estoy contigo. Creo que eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Entonces leamos 2 de Samuel capítulo 9, de versículo 1 hasta el final. Dice el versículo 1. Dice: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: si uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Versículo 5. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl.
Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por la que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es tu siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Padre, por favor, háblanos en esta mañana. Este pasaje, Señor, tú lo permitiste en el canon de la Biblia para este momento, mirando tú en el futuro. Quisiste, Señor, recordarnos de tu verdad. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a oír lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Las tres cosas, los tres puntos que vamos a ver esta mañana, y sí son una respuesta a esta pregunta que me atrevo a decir, hay muchos en esta mañana que se la están haciendo. ¿Dios me ama de verdad? ¿Dios me ama de verdad? Primer punto, sí. Segundo punto, sí. Tercer punto, sí. Amén. Creo que cuando se nos hace esa pregunta, en sí está sobresaltando nuestra perspectiva de Dios. Porque quizás algunos de nosotros tenemos una perspectiva diferente de Dios. He ahí nuestra respuesta. Pero hoy Dios quiere que sepas que sí, Él te ama. ¿Por qué? Primero, porque nosotros somos invitados al pacto. Segundo, dado que somos invitados al pacto, es para nosotros seguirlo en fe. Y tercero, dado a que Él nos da participar, como ser parte de este pacto, y lo seguimos con fe, ahora nosotros somos hijos adoptados y tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que en este pasaje miras a un rey que se recuerda de las promesas que le hizo a su mejor amigo, que dicho sea de paso, si has seguido la historia, has visto que Saúl, antes de padecer, era un hombre que tenía celos de David, quería hasta matar a David, quería aniquilar cualquier influencia que David tenía sobre el reino y en cierta manera hacer de él un ridículo, marginalizarlo, y aún así Dios le permite a David llegar a ser el rey, y a través de David miramos a un hombre que se deja guiar por Dios, y en estos momentos se recuerda del nombre de ese hombre, Saúl. Interesante.
¿Cómo es que una persona puede llegar hasta proclamar el nombre de otra persona quien le causó daño? ¿Cómo es que alguien puede llegar a tal punto que puede llegar a amar a sus propios enemigos y mirarlo con compasión y mirarlo con amor? Es solo porque Dios le da perspectiva y conquista su corazón. Y esa es la única manera como aquí miramos el rey David acordarse de Saúl, el quien le deseaba el mal, y dice: ¿hay alguien de la familia de Saúl? ¿Por qué? No lo miraba como enemigo, sino que lo miraba como aquel que había sido el ungido de Dios. Y su hijo Jonatán, quien le había dado su puesto y no había tenido celos, es el quien se hace siervo, aún teniendo, aún él perdiendo, por decirlo, su posición, pero él miraba mucho más allá, que no tenía nada que ver con habilidades o posiciones, sino que tiene todo que ver con el llamado de Dios. Y Jonatán miró el llamado de Dios en la vida de David. Entonces aquí miramos a David, el rey, queriendo desplegar su bondad. Y dice: porque Dios, la bondad de Dios, dice, quiero que la bondad de Dios venga hacia mí, me inunde para que otros sean bendecidos. Miras a un hombre quien estaba tan cautivado por el amor de Dios, por la presencia de Dios, que él buscaba cómo es que yo, a través del amor, a través de la bondad, a través de la generosidad que Dios me da a mi vida, lo que rebosa, yo quiero darlo a otros. Y esa es una persona que ama la presencia de Dios, pero ama al Dios Todopoderoso. Es alguien que solo busca amar, ser generoso, buscar cómo enseñar la bondad de Dios en todo su entorno. Y aquí miras a David recordándose. ¿Sabes lo interesante? ¿Sabes qué significa el nombre de Mefiboset? Que hecho sea de paso, cuando lees la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero mucho se puede mirar la riqueza de una historia cuando tú pones atención al significado de cada nombre que se usa en esa historia. Aquí se nos han introducido diferentes nombres, pero vamos a enfocarnos en sí 4 de ellos. El primero es Mefiboset. ¿Sabes qué significa? Aquel quien es el quien habla y de la boca del avergonzado. En otras maneras, Mefiboset significa el avergonzado. ¿Sabes de dónde dice que él estaba residiendo? En una aldea llamada Lodebar. ¿Sabes qué significa Lodebar? Un lugar donde no hay para comer. Un lugar donde no hay pasto. Un lugar donde no hay riqueza. En otras palabras, es el lugar marginalizado, donde nadie quiere entrar, a donde si entras en esa parte de mi ciudad, tú vas a ver la oscuridad, las tinieblas. Sé que hay ese tipo de lugares alrededor de toda Latinoamérica, ¿no? Uno de ellos es Tepito. ¿Quiénes conocen Tepito? Yo lo conozco porque el taxista, cuando fuimos a la Ciudad de México, se equivocó y tomó y viró para la derecha y nos miramos en medio de Tepito. Dios, este es mi día. Gracias a Dios aquí estoy, no fue mi día. Pero déjame te digo, sentí que allí se hacían actos oscuros. Si tú eres de Tepito, qué bien que estás aquí. Hablemos después. Pero también en Guatemala, también en Honduras, también en El Salvador, también en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, se me olvidó uno, Ecuador, sí, y Perú, dije también. En todo país hay una región, un lugarcito en la ciudad donde, cuidado, no vayas a ir ahí. Bueno, ese lugar y peor es donde Mefiboset era. Y aquí empiezas a ver una historia de alguien que es definido
quebrantado por lo que le pasó en su vida, pero de donde era. Porque sabes, Mefiboset se le llama aquí como un hombre lisiado. Alguien que había sufrido un accidente. Alguien que dado a su accidente, que ni fue su culpa, en otras maneras, esta injusticia que se le hizo lo llevó a un lugar de escasez, a un lugar donde no había provisión. Porque dice que cuando murió su abuelo Saúl y Jonatán, que murieron en la misma guerra, dice que todos los que eran de la casa de Saúl, dice que salieron huyendo. Y en eso, porque los filisteos habían sido victoriosos sobre los israelitas, entonces la que estaba cuidando al niño de 5 años toma al niño y en cuanto lo sube y lo monta a un caballo, el niño se cae lisiado. Para el resto de su vida, él no decidió ser lisiado, el tener esa lesión. Él no, sino que fue por la negligencia de otro. Él termina para el resto de su vida ahora dado a conocer como Mefiboset, el lisiado, el de Lodebar. Hoy en día hay personas aquí que sienten que esa es su historia, donde su entorno, donde crecieron, por personas en su pasado, por cosas que no han aún entendido, fueron víctimas de negligencia y te han terminado quizás en lugares, quizás no materialmente, pero en sus corazones, espiritualmente y emocionalmente, tú te sientes en un Lodebar. Tú te sientes en un lugar menospreciado. Y esa identidad es lo que está burbujando, y en tus palabras, acciones, deseos e intenciones solo se está reflejando la historia que has creído de ti mismo. Pero hoy Dios quiere cambiar esa historia. Porque cuando tú dejas esa historia, la que la sociedad y otros, hasta mi familia dice de mí, y ahora recibes y adoptas la historia de Dios sobre tu vida, tú llegas a ser una persona diferente. Porque empiezas a ver que el Rey del universo, Cristo Jesús, se recuerda de sus promesas. Y todos los días está preguntándole al Espíritu Santo: ¿qué de mi hija Laura? ¿Qué de mi hijo Ricardo? ¿Quién de mi hijo Fernando? ¿Quién de mi hija Flor? ¿Qué de ellos? Porque quiero recordarles de mi promesa. Quiero hoy recordarles de que su historia no es la que otros dicen, sino es la que yo digo, porque yo estoy en control. Y Miki mira a su nombre siendo recipiente de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque David entendía que a través de la bondad de Dios es donde puedes bendecir a otros. Hay conceptos teológicos que podemos desglosar aquí, pero permítame darles 2 de esos conceptos. Y el primero es este: cuando oyes Dios es misericordioso, ¿qué significa eso? La misericordia en sí son 2 palabras, una amalgamación. Significa 2 palabras que se han hecho una: miseria y cordia. En otras maneras, acordarse de la miseria. Cuando tú dices Dios es misericordioso, es que Él se acuerda de la miseria. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios se acuerda de la miseria? Es que mira, es parte de su historia. Nosotros, dado a que Dios nos amó mucho, nos dio un libre albedrío, nos da la oportunidad de decidir. Y ves de que desde el principio Él ha anhelado una relación con nosotros, pero nos da la libre voluntad de decidir. Entonces nuestras decisiones son lo que nos aleja de Él, y aquello que no es parte del carácter y naturaleza de Dios es lo que llamamos pecado. En otras maneras, el pecado es acciones, palabras, deseos e intenciones que no son parte de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué pasa?
empezamos a experimentar la miseria del pecado. Y dado a que vivimos en un mundo que está buscando vida en un lugar donde solo hay miseria, en vez de mirar hacia arriba y mirar al Rey de paz, quien levanta al pobre del muladar, el quien levanta a los sin poder y les da lugares de honor y de poder, no por quienes son ellos, sino por lo que Él es. Y aquí miras en esta historia de David cómo Él se recuerda de su promesa, y eso nos está señalando al Rey Jesús, quien vino por amarnos a ti y a mí. Romanos 6:23, mira lo que dice, leámoslo juntos. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja que el pecado es la muerte. Pero, leámoslo juntos, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es un contraste. El mundo bajo el rey o que no está bajo el Rey Jesús es un mundo lleno de muerte. Mas el mundo o en la vida que está sujeta y aquellos que reciben la vida eterna son aquellos que miran la abundancia y empiezan a ser beneficiados y miran las riquezas que hay en ser parte del reino de Dios. Y aquí miras que tú y yo hemos sido invitados. Hemos sido invitados a ser parte de un nuevo pacto. ¿Qué significa pacto? Es más que un acuerdo, es una lealtad incondicional. Dios te llama a ser leal incondicionalmente, igual como Él lo hará hacia ti. Y Él te dice: quiero que entremos en un pacto para que tú mires cuál es mi historia que está siendo envuelta en todo el mundo, y que tú participes y seas parte de mi mesa, de mi hogar, para que recibas todo lo que yo he deseado desde el principio. Lucas 22:20 dice lo siguiente: después de que la cena, tomó en sus manos ¿qué? Otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo, un pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿Ves que desde el principio Dios ha anhelado que tú participes de su hogar? Desde el principio Él ha querido sentarse a la mesa y convivir, tener comunión contigo y decirte: hijo, aquí en mi hogar estás seguro. Hija, aquí en mi hogar no va a haber escasez. Hija, aquí en mi hogar yo no te juzgo por donde que eres de Lodebar. Yo no te juzgo que eres lisiado. No, aquí en mi mesa eso no es lo que te define, sino que aquí en mi casa, en mi mesa, es donde yo restauro, es donde yo te doy una nueva perspectiva. Porque óyeme, al nosotros sentarnos a la mesa de nuestro Rey amoroso, ya no podemos ver nuestras lesiones, ya no podemos ver los fracasos, sino que somos abrumados por el amor de Dios. Y es el amor de Dios que nos anima, nos impulsa, nos inspira a amarlo a Él, no con manipulados, sino que siendo aquellos que cuando miramos su bondad, nosotros nos rendimos a Él, porque sabemos que sus caminos, sus maneras, como Él rige su hogar, es la mejor manera de vivir. Dice Efesios 1:4: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y ¿qué? Nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y tú me dirás: Oscar, pero si tú supieras cuáles son las cosas con que yo estoy lidiando y quizás hasta cómo le estoy manejando y las decisiones que he tomado, yo no me siento santo.
yo no me siento puro. Yo me siento que he fracasado. Yo siento que sinceramente no soy digno. No soy digno de sentarme a la mesa del rey. ¿Cómo yo, siendo una persona de tal lugar o de tal familia o de tal circunstancia, tuve tal experiencia, cómo yo puedo ser parte de la familia de Dios? Yo no me siento que puedo hacerlo. Hoy Dios te dice: yo he deseado que tú seas santo, y es a través de Jesús donde tu identidad es restaurada. Y eso es lo que significa la fe. Ves que la fe es el segundo punto. Sí, sigámosle en fe. Miras aquí que el rey mandó a buscar y a llamar a Mefiboset. ¿Por qué? Porque Mefiboset no tenía mérito para tener audiencia con el rey. Sin más, dado a que él era el nieto del rey Saúl, en los tiempos medio orientales, en esos momentos y en esa historia, ese contexto histórico, cuando un rey era usurpado o reemplazado por otro, era costumbre de matar a toda la familia del rey que había estado antes. Entonces, en sí, Mefiboset merecía la muerte. No compasión, no una audiencia con el rey. Él merecía la muerte. Pero bueno es Dios, que Él no nos deja ser identificados pues, sí, por lo que hemos hecho, sino que Él nos permite tener audiencia con Él. Y esa es la oración. Cuando tú oras, tú te diriges a Él, tu visión de Él, ya sea como un padre quizás que te castiga, por eso quizás ni le hablas, o si tu visión y perspectiva es como aquel Dios que miramos en la Biblia, que tiene una lealtad incondicional contigo. Él anhela que tú seas parte de su hogar. Ahora ese amor que es desplegado en, como dice Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Pues de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Si miras que a través de Jesús nosotros miramos a Dios, Dios se nos hace visible. Al ver a Jesús, tú puedes ver el Dios de todo el universo. Y eso es algo que cuando entendemos, ahora nosotros confiamos en la provisión de Dios que se muestra y es manifestada en Cristo Jesús. Y ahora nosotros somos personas que no somos más religiosas, no, sino que ahora nosotros somos miembros de una familia, ciudadanos de una nueva patria, que ahora somos identificados como sus hijos. Y ahora nosotros somos aquellos que enseñamos la bondad a todo el mundo. Y aquí miras que el rey David se recuerda de la promesa que le hizo a Jonatán. Y ves que nuestra fe hacia este rey, quien es el rey de todo el universo, nace al oír la palabra, su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando la leemos, pero también cuando la experimentamos a través de la naturaleza, a través de lo bueno que nosotros, la bondad que nos expresamos, cuando experimentamos a Dios, empiezas a ver que Dios es verdadero. Dios no es un mito, Dios es la energía que todos te estamos teniendo, todo en nuestro aliento, todas nuestras fuerzas, todo es Dios. En la manera en que fuimos creados, Dios, nuestros cuerpos son un reflejo de quién es Él. Entonces eso nos anima a nosotros tener fe en Él. Y mira la respuesta de Mefiboset en el versículo 8. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? ¿Quiénes aquí tienen Instagram y Facebook? Vamos a ver, levanten la mano. No así, oye, no levantenla, sí es cierto. Los miro, yo los sigo a veces. Son bromas, no soy la policía, en serio. No tengo tiempo, sinceramente, a veces. Pero es que en nuestra descripción de perfil en Instagram y Facebook no pones un perro maligno del cual se acordó Dios. No dices eso, ¿verdad?
Yo no he visto a nadie que ponga eso. Si lo encuentras, envíamelo. Pero ves que aquí Mefiboset mira su indignidad. Mira de que él no es digno. Yo, sucio, lisiado, todo. ¿Cómo yo puedo ser parte de esto? ¿Cómo puedes tú darme esta bondad? Fíjate, Jesús en su primer sermón, la primera bienaventuranza que él da es esta: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes? Nuestro orgullo nos ciega de lo bello y maravilloso que se encuentra en el Rey Jesús y su reino. Nuestro orgullo nos ciega totalmente y nos pone en una posición donde nosotros empezamos a creernos que nosotros somos Dios. Pero alguien que entiende que sin Dios no hay nada, se mira y dice: yo no soy digno. Y esos son los candidatos para recibir la misericordia y gracia de Dios. La misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos. La gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Cuando entiendes la misericordia y gracia de Dios, ahora tú miras y dices: Dios, ¿cómo puedo yo ser recipiente de tu amor? Cuando tú llegas a ver la pobreza, tu bancarrota espiritual que hay en tu corazón, ahora tú estás en el mejor lugar y ahora eres candidato para recibir lo bueno de Dios. ¿Por qué? Porque ahora empiezas a ver que Él te ha creado con un propósito del cual no es como el tuyo. Como tú lo has pensado, Él tiene otros planes. Y por eso alguien que entiende quién es delante de un Dios santo, mira y dice: yo soy como un perro maligno aquí, todo sucio. Pero ¿qué hace Dios? Nos quita las vestiduras y nos pone una nueva vestidura y nos da una posición a su mesa. Y eso, familia, es el evangelio, de que aún nosotros siendo pecadores, Dios nos amó. De que aún nosotros siendo aquellos que somos propensos a buscar otra vez lo que el pecado, la ilusión que nos da, Él nos sigue amando y nos invita. Y Él requiere y Él anhela que tú lo sigas, no por manipulación, sino por amor. Y el amor te dará obediencia, y obediencia es oír y hacer la palabra de Dios. Personas obedientes son aquellos que entienden su posición delante de un Dios santo. Y ahora, para terminar, el tercer punto, y lo he recalcado mucho hoy: al nosotros ponernos en la presencia del Rey de amor, del Creador todo el universo, ahora entendemos que es ser adoptados. ¿Ves? Que cuando alguien es adoptado, empieza y es insertado y recibe los beneficios de ahora su nuevo padre. Y disfruta de los beneficios de su padre. Pero muchas veces nosotros podemos alinearnos a otras familias donde el padre no es el Padre Celestial, sino que el padre es otro que solo anda buscando cómo abusar, cómo tomar ventaja. Quizás hoy tú estás aquí, tú dices: sabes, yo quiero ahora una nueva identidad. Y es a través de Jesús que ahora nosotros somos adoptados, y esa nos da una nueva identidad. Mateo 6:33 dicen: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Hoy, ¿quién aquí tiene escasez?
Jesús te dará todo lo que necesitas cuando tú lo haces rey sobre tu vida. Tú dirás, pero ¿qué? ¿Va a quitar mis deudas? ¿Me va a restaurar mi matrimonio? ¿Me va a traer a mi hijo o a mi hija que se ha perdido? Jesús tiene todo bajo control y nos da una nueva identidad. Y ves que al final de la vida de Mefiboset, aquel que estaba a la mesa de Dios, en la mesa de David, que es representante como la mesa de Dios, mira lo que dice 2 Samuel 19:28. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi Señor, pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? ¿Ves que esa falta de satisfacción que estás sintiendo hoy en día, Jesús puede saciarte? Por eso David mismo escribe Salmo 23 y que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras versiones dice: tengo todo lo que necesito. Es que en la casa de Dios tu vida es restaurada espiritualmente, emocionalmente. Tú eres restaurado y recibes una nueva identidad. Y ahora puedes vivir en un mundo quebrantado, lleno de guerras, lleno de injusticias, lleno de circunstancias que no sabes por qué pasaron en tu vida. Tú puedes vivir y sufrir con esperanza. Tú ahora sabes de que esto que tenemos material es solo momentáneo, pero en Cristo Jesús tú tienes una vida eterna. En Cristo Jesús tienes vida eterna. Cuando entraste, se te dio lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Ves que para aquellos que son hijos e hijas de Dios, Dios pone su mesa enfrente de nosotros y nos invita. Si tú eres alguien que no ha aceptado aún ese regalo de Cristo Jesús, Él te invita a recibir ese galardón, esa buena dádiva, esa lealtad incondicional, para que tú puedas venir a la mesa y ser parte de su familia. Y por eso, si eres seguidor de Jesús, cuando nosotros comemos de este pan y bebemos de este vino, nos recordamos de lo que Jesús hizo desde el inicio, desde Génesis. Nos recordamos de lo que Él está haciendo hoy en nuestras vidas, y nos recordamos que en el futuro estaremos en una cena, en su hogar, en su casa. Y tú, Mefiboset, tú, pon tu nombre. Tú que te sientes que no mereces estar en el hogar de Dios, Él te está invitando y te dice: deposita tu fe en mí y mira que mi amor no te va a dar lo que mereces, sino que mi amor te va a extender lo que no mereces a través de Cristo Jesús. Mucho del pesar en nuestras vidas, en nuestras almas, mucho de las tristezas que tenemos en la vida, es porque no estamos operando bajo esta historia de que Dios quiere una comunión con nosotros. Ese es Emmanuel. Por eso viene la Navidad y decimos: Emmanuel, Dios con nosotros. Significa Dios en comunión, en relación con nosotros. Él provee, Él da sus beneficios
están para que tú seas partícipe. Si aún no eres alguien que ha aceptado este regalo y galardón de Dios a través de Jesús, y que a través de Él ahora su cuerpo fue partido por nosotros, para que tú y yo podamos ahora tener sustento para la vida, y que a través de su sangre siendo derramada, ahora podemos nosotros celebrar y decir: Dios, ahora podemos sí hacer brindis, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios me ama aún siendo yo un pecador, yo no mereciendo ser parte de su familia. Él me ama. Señor, a nosotros mirar quiénes somos, de dónde somos, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, algunos de nosotros, Señor, aún habiendo participado y sabiendo, Señor, de la verdad que hay, nos olvidamos, Señor. Perdónanos. Pido, Señor, que engrandezcas nuestra perspectiva de ti, que miremos de que toda guerra, todo pleito, todo conflicto, toda injusticia, todo problema que hay en nuestro corazón se puede solucionar, y tenemos fuerzas, Señor, tus fuerzas, la misma que le diste a tu Hijo para sufrir con esperanza, la podemos obtener. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder quien ha sido desplegado a través de toda la historia de tu iglesia, Señor, es el mismo poder que hoy podemos accesar. ¿Por qué? Porque no miramos nuestras lesiones, no miramos nuestro quebrantamiento, sino que miramos hacia arriba y decimos: gloria a Cristo, gloria al Todopoderoso, aquel que el mundo rescató. Gloria a Cristo. Y a nosotros proclamar eso: Señor, nuestra vida es inundada con tu amor y somos nuevos.